Muchísimas gracias por la presentación, doctor Adrián, y muy buenos días a todo el auditorio. Agradecemos mucho su participación el día de hoy. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, se me ha pedido hablar sobre esta pregunta. ¿Existen diferencias entre los diferentes dispositivos utilizados en EPOC? Y pues vamos a hablar acerca de ello. Como ya dijo el doctor Adrián, yo soy la doctora Andrea Colli, los estoy saludando desde la hermosa ciudad de Oaxaca y de verdad les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Esta no es una plática promocional, por lo tanto declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Y cuando hablamos de si existen diferencias entre los diferentes dispositivos utilizados en EPOC, la verdad es que también tenemos que centrarnos en que no todos los pacientes con EPOC son iguales. No se trata de una receta única de cocina que le tenemos que hacer a todos los pacientes. Se trata de individualizar el tratamiento para cada paciente. Y cuando nosotros estamos en el consultorio y vamos a hacer una receta médica para elegir o para decidir qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente, ¿cuáles son las prioridades o cuáles son los pensamientos que nos pasan cuando vamos a hacer la receta? ¿Pensamos acaso en el fármaco, en el dispositivo, en la facilidad de uso de ese dispositivo para nuestro paciente? Sobre todo cuando estamos en instituciones públicas, ¿lo tenemos disponible? Y por supuesto tampoco podemos dejar a un lado el precio. Pero, ¿cuáles serán las prioridades del paciente cuando nosotros le damos un tratamiento? Porque finalmente nosotros como médicos somos los que decidimos el tratamiento, pero es el paciente el que va a decidir si todos los días aplica su fármaco y si lleva el apego como nosotros deseamos que lo tenga. Nosotros queremos controlar la enfermedad, pero es el paciente el que principalmente desea simplificar su tratamiento. En este estudio de población española se le preguntó a los pacientes cuáles eran las características prioritarias para que su tratamiento, para que su dispositivo tuviera un mejor apego. Y dentro de las prioridades que el paciente menciona están el contador de dosis visibles, la confirmación de la toma correcta de su medicamento, la facilidad de la manipulación de su dispositivo, la comodidad del uso de la boquilla, el mecanismo intuitivo del dispositivo, la duración del dispositivo, si el dispositivo está ya precargado, el recordatorio de toma de dosis, la forma ergonómica del dispositivo para que le sea fácil de utilizar, que no requiera una coordinación inspiración-expiración, que tenga una tapa incorporada y el número de pasos a llevar a cabo para tener una correcta toma. Como pueden ver, la mayoría de las prioridades del paciente se centran justamente en que sea un dispositivo fácil de utilizar. Y la verdad es que cuando buscamos el dispositivo ideal, afortunadamente al día de hoy nosotros ya tenemos muchísimas opciones para elegir. Desde los años de 1980 iniciaron los dispositivos de dosis medida y poco a poco en el venir de los años empezamos primero teniendo un dispositivo de acción prolongada muscarínico en un dispositivo Handy Heller y de ahí han salido una infinidad de dispositivos que al día de hoy tenemos incluso ventajas de tener triples terapias en un solo fármaco con diferentes dispositivos disponibles. Sin embargo, el mejor dispositivo en las manos incorrectas está destinado al fracaso. Seguramente todos de nosotros hemos visto en alguna ocasión este video en el cual la hija llega muy contenta a preguntarle a su padre si le ha servido la tableta que le regaló y su papá está utilizando la tableta como tabla de picar y diciéndole que está feliz, que le encanta y delante de ella, incrédula ella, logra ver cómo el papá incluso lava la tableta y la mete incluso a lavavajillas. El mejor dispositivo en las manos incorrectas puede ser el fracaso al tratamiento. Es muy importante la educación hacia nuestros pacientes. Pero también es importante que nos centremos que además de prescribir el inhalador adecuado, este inhalador sea adecuado para las características del paciente, tanto físicas como cognitivas. Porque habrá pacientes que tengan problemas de artritis, problemas de parálisis facial, de Parkinson, deterioro cognitivo, entre otros, que harán que el paciente no tenga la capacidad suficiente para poder utilizar correctamente el inhalador. Y esto es muy importante que lo evaluemos. Es importante también que recordar que muchos pacientes con EPOC son pacientes ya mayores y que a veces no son ellos los que determinan el tratamiento, no son ellos los que se ponen su fármaco, sino que tienen bajo su cuidado, o más bien a su cuidado está la enfermera, el familiar, los nietos, y es importante que estas personas cuidadoras de nuestros pacientes con EPOC también acudan a la consulta y que verifiquemos que el cuidador sepa utilizar correctamente el inhalador, porque los errores durante el uso de los inhaladores impactan e importan mucho. Los errores pueden provocar disminución del depósito pulmonar del fármaco en el paciente y obviamente al no tener un correcto tratamiento pueden aparecer exacerbaciones. Además, el utilizar incorrectamente el paciente podría predisponer a sobredosificación o aparición de efectos secundarios como cándida oral al no utilizarlo adecuadamente.
Y es que también cuando nosotros vemos a los pacientes en los ensayos clínicos y se determina cuáles son los principales errores que el paciente tiene, podemos encontrar errores increíbles, como por ejemplo que el paciente no le removió la tapa al inhalador, por increíble que esto parezca. También podemos ver que el paciente no agitó el inhalador correctamente, que no hizo la exhalación antes de hacer el disparo, o que hizo el disparo y tardó mucho tiempo en volverlo a inhalar, que metió la lengua dentro del dispositivo, o que al haber hecho el disparo, inmediatamente después detuvo la inhalación. En los inhaladores de polvo que no sellan correctamente la boca, que tapan la válvula que no se debe de cubrir, etc. Y en las guías Gold, que recientemente acaba de salir la nueva actualización de 2024 y que a lo largo de toda esta semana se ha venido hablando mucho de ello, dentro de la carpeta de tratamiento, afortunadamente, también está una subcarpeta en la cual nos habla de la importancia de la educación al paciente. Educarlo y entrenarlo en el correcto uso de su dispositivo. Y también es muy importante hablar con nuestro paciente sobre las preferencias. No es raro que tengamos pacientes a los cuales hemos querido migrar a un dispositivo porque creemos que es mejor y el paciente regresa diciéndonos que no se adapta, que él se siente mejor con el dispositivo que tiene, que ya se acostumbró a utilizarlo y que prefiere seguir utilizándolo. Es esencial darle al paciente instrucciones correctas que demostrarle nosotros en el consultorio cómo debe utilizar su inhalador. Pídanle a sus representantes médicos que les obsequie muestras de placebo con los cuales nosotros en el consultorio podemos hacer la inhalación y mostrarle a nuestra paciente cómo es la técnica correcta. Porque cuando el tratamiento no va bien, antes de decirle al paciente que el tratamiento no está funcionando y que le vamos a cambiar el inhalador, lo primero que tenemos que verificar es que la técnica de inhalación se esté llevando a cabo de forma correcta. Además, es importante saber que el paciente tenga la disponibilidad y la habilidad para utilizar correctamente ese dispositivo con la droga que nosotros queremos administrar. Y también a lo largo de esta semana se ha hablado mucho de cómo mejora el apego, el poder darle al paciente todos los fármacos que necesitamos en un solo dispositivo. Y ya contamos con fármacos LABA/LAMA o triple terapia en un mismo dispositivo, así que aboguemos más por esto, porque esto va a favorecer el apego al tratamiento. Tiene que usarlo solo una vez al día o quizá 2 veces al día y no tener que tener esta cantidad de inhaladores que en algunas ocasiones puede ser confuso y que se le olvida cuántos disparos eran 2 en la mañana, eran 2 en la noche, era el morado, era el naranja, era el verde. Así que aboguemos siempre por tratar de darle a nuestro paciente un solo dispositivo que lleve toda la farmacología, todos los medicamentos farmacológicos que nosotros queremos para nuestro paciente. Y siempre hagamos que la decisión del inhalador sea una decisión compartida con nuestro paciente, que se sienta a gusto con su inhalador. Expliquémosle cómo se debe de utilizar y para ello es importante que nosotros estemos capacitados primero en cómo se debe de utilizar. Afortunadamente en casi todas las IPPs, en la información amplia para prescripción, viene, además de la farmacocinética, la dosis, etcétera, viene cómo el dispositivo se debe de utilizar, cómo se debe de almacenar y cómo se debe de limpiar en dado caso de que se llegue a limpiar. Y es que cada inhalador tiene características únicas que lo pueden hacer mejor en cierto tipo de pacientes. Es como en el fútbol americano. Si queremos nosotros que un corredor sea un buen defensa, evidentemente no va a funcionar. O bien, si queremos que un defensa sea muy veloz, no lo será. Su fortaleza es precisamente la fuerza. Y por ello también debemos de recordar que los medicamentos inhalados dependen mucho de la fórmula, en su formulación, del tamaño de la partícula para que así se lleve a cabo el depósito. Habitualmente por impactación se lleva a cabo en orofaringe y vía respiratoria superior todas las partículas que son arriba de 10 micras. Las que se encuentran entre 5 y 10 micras, mientras más a vía aérea central y a vía aérea distal de 5 hasta 0.5 micras. Y finalmente las partículas más pequeñitas, que también ya tenemos dispositivos de partículas microfinas de 0.5 a 2 micras, son las que pueden penetrar hasta la vía aérea distal o la vía aérea pequeña. Y es que el diámetro aerodinámico de la masa media importa mucho. Y esto lo sabemos desde hace ya más de 25 años. Las guías de práctica clínica nos dicen que es muy importante que el diámetro aerodinámico de la masa media sea máximo de 1 a 5 micras para que el depósito pulmonar sea el adecuado. Algo que también se habla mucho es si el pico flujo importa para la administración de ciertos dispositivos.
Y si bien es cierto que los inhaladores en polvo requieren un poco más de flujo inspiratorio, a diferencia de un inhalador de dosis medida, la verdad es que cuando vemos los ensayos clínicos y la evidencia, prácticamente todos los pacientes podrían ser capaces de utilizar alguno de estos dispositivos. Vean ustedes, por ejemplo, aquí. En estudios de vida real, nosotros vemos que únicamente alrededor de un 4% de pacientes no pudo utilizar un inhalador de polvo seco. En promedio, para los inhaladores de polvo seco se requiere entre 30 o hasta 43 litros por minuto. Prácticamente casi todos los pacientes lo pueden hacer. Inclusive, en casos de pacientes que están saliendo de una exacerbación y que acaban de ser egresados del hospital, también cuando hacemos los estudios para ver si el flujo pico impacta o está por debajo de 30 litros por minuto, la verdad es que no es así. La mayoría de los pacientes tienen flujos que son viables para que puedan utilizar su inhalador. Hablando incluso de pacientes que salieron de hospitalización. Si recordamos también, las nuevas guías nos dicen que ahora el tratamiento debemos de enfocarlo en dispositivos broncodilatadores de acción LABA-LAMA o la combinación de dosis fija de LABA-LAMA o la triple terapia añadiendo el esteroide inhalado. De esto ya se ha hablado mucho, no voy a repetirlo. Y como comentábamos, tenemos muchísimas opciones afortunadamente. Broncodilatadores de acción de rescate, pero dentro de los broncodilatadores que tenemos beta-2 agonistas y muscarínicos, la verdad es que tenemos una gama bastante extensa de dispositivos. Tenemos prácticamente uno de cada uno de los diferentes dispositivos con los que podemos contar. Así también con las combinaciones de esteroide LABA y las combinaciones de LABA-LAMA. En la triple terapia, que es lo que principalmente estamos tratando de promover en el paciente adecuado, tenemos dos tipos de formulaciones, inhalador de dosis medidas y polvo seco. Debemos recordar algo. Si bien es cierto que tenemos muchísimos fármacos y que a veces nos cuesta un poco de trabajo recordar todos los fármacos con los que contamos, el mecanismo de acción, cada cuánto tiempo se usa, a todo esto, pues la industria le añade que cada vez que sacan un dispositivo, pues también le ponen el nombre a su dispositivo. Y por eso es que a veces tenemos en la cabeza un sinnúmero de nombres. Respimat, Modulai, HandiHaler, AcuHaler, Discus, TwistHaler, Inhaler, etcétera. Y es importante que nosotros recordemos los nombres de estos dispositivos para que nuestro paciente también se familiarice con ello. Recordemos que hay varios dispositivos que pueden tener, el mismo dispositivo puede tener diferentes fármacos. Hablemos específicamente de los medicamentos que tenemos como opciones de LABA-LAMA y de triple terapia para los pacientes con EPOC. Tenemos dispositivos de inhaladores de dosis medida, dentro de los cuales tenemos el Respimat, que fue uno de los primeros que salió, o niebla suave, lo podemos llamar de cualquiera de las dos formas. Los inhaladores de partícula extrafina o Modulai, y finalmente, apenas el año pasado, Aerosphere o cosuspensión. Y dentro del polvo seco, desde el 2016, nosotros ya tenemos el dispositivo Ellipta, y Ellipta tiene formulación tanto para medicación con LABA-LAMA y medicación con triple terapia. Hablemos un poco de cada uno de ellos. El dispositivo Respimat es un inhalador de niebla suave. Es un dispositivo que sí requiere algunos pasos, la verdad es que hay que decirlo, creo que del que más pasos tenemos que hacer para que el paciente se lo pueda administrar. Tenemos que introducir un cartucho en la parte inferior, posteriormente tenemos que girar el medicamento para cargar la primera dosis y tiene una tapa. Con la tapa a veces tenemos un poco de problema porque el paciente piensa que la parte más amplia corresponde a su tapa y no es así, la tapa es la pequeñita, la lateral. Y posteriormente tiene un botón con el cual al apretarlo sale el medicamento en forma de una niebla suave. Cuando el paciente lo coloca dentro de su boca es importante pedirle que no cubra los orificios laterales y que cuando dispare el inhalador, el paciente ejerza una inhalación suave pero prolongada. A diferencia de otros inhaladores de dosis medida que el paciente está muy acostumbrado a hacer solamente un disparo súper rápido, en este tipo de inhaladores sí es necesario, como sale a manera de niebla suave, que el paciente extienda su inspiración. Estos inhaladores tienen como beneficios poco impacto orofaringio, no requieren agitarse. Afortunadamente, cada vez todos los inhaladores están abogando más por cuidar el medio ambiente, no tiene propelente, tiene contador de dosis, en la barra lateral tiene una franja roja que va subiendo conforme se va acabando el medicamento. Como no tiene esteroide, no tenemos riesgo de cándida y se utiliza solo una vez al día.
Y alguna de las áreas de oportunidad que podría tener este fármaco es que mejorara la forma en la que tiene que ser armado, que tuviera menos pasos y ojalá pudiera también estar disponible en una triple terapia. Algo que también puede ocurrir a veces con algunos medicamentos de inhalador de dosis medidas es el efecto frío-freón que puede ocurrir en la garganta y que a veces puede provocar en los pacientes un poco de tos. El dispositivo Ellipta, que lo tenemos disponible en doble y en triple terapia, yo le digo que es el hijo del dispositivo Discus porque prácticamente pues, viene de la misma casa comercial y tiene algo de la tecnología. Pero ahora Ellipta es un dispositivo con doble engrane, ¿sí? Tienen unos alvéolos que tienen blisters en los cuales están depositados los fármacos y cada vez que el paciente lo activa, los blisters suben, sale el medicamento, pero nunca se combinan antes de. Y una vez que el paciente lo inhala, los blisters regresan hacia el interior y no tienen contacto con el resto de la forma del alveolo. El IPTA también es gentil con el medio ambiente, tiene pasos bastante prácticos, solamente hay que bajar la tapa, el paciente tiene que colocar la boca alrededor de la boquilla y hacer una inhalación profunda, teniendo cuidado de no tapar las ventilas que tiene en la parte delantera. Algo que me gusta mucho en lo personal de este dispositivo es que tiene un indicador numérico de dosis bastante grande, que es muy bueno para las personas mayores que a veces les cuesta trabajo ver los indicadores que son un poco más pequeñitos. No se requiere agitar, no tiene propelente, son pocos pasos, tiene un buen contador, lo tenemos disponible como lava lama y como triple terapia. No requiere limpieza y es un dispositivo de una sola vez al día. Como comentábamos, es un dispositivo que depende del flujo inspiratorio y aunque son pocos los pacientes que quizá no puedan tener la habilidad para utilizarlo, la mayoría sí lo va a hacer, pero es importante tomarlo en cuenta al momento de decidir el fármaco, verificar que nuestro paciente sí sea capaz de utilizar el dispositivo correctamente. Obviamente no se puede utilizar con aerocámara y este sí requiere enjuague bucal porque tiene en la presentación de triple terapia. Y de los últimos inhaladores que han salido está Aerospir, que es un medicamento de triple terapia. Es un inhalador de dosis medida, pero que tiene una molécula espumosa en la cual se adhiere a forma de cristales los fármacos y esto permite que el depósito pulmonar sea mucho mejor y que además no se requiera tanta coordinación al momento del disparo. Además, también tiene, a diferencia de los inhaladores de dosis medida anteriores, ahora tenemos este medicamento sin propelente, ¿no? Tiene sustancias de Solstice, el cual evita y disminuye el daño hacia la capa de ozono. Finalmente es un inhalador de dosis medida en cosuspensión, que aunque no se tiene que agitar, sí requiere la mayoría de los pasos que utilizamos con un inhalador de dosis medida, la coordinación del paciente. Se le sugiere siempre a los pacientes colocar el dedo grande, digamos, por debajo del dispositivo, el dedo índice en la parte superior, y si el paciente tiene ciertas limitaciones para poder utilizar este tipo de inhaladores, se le sugiere a veces que utilicen las dos manos para poder hacer una mejor presión de su fármaco. La casa comercial dice que no es necesario utilizar aerocámara, pero que si fuera necesario sí se pudiera utilizar. Es un medicamento que no tiene propelente, tiene contador de dosis visible, tiene también un tamaño óptimo, al igual que los otros dos que he mencionado. Se puede usar con o sin aerocámara y está disponible en triple terapia. Este medicamento, como algunos puntos a mejorar, bueno, este sí requiere una limpieza frecuente. La casa comercial indica que cuando el medicamento ha pasado más de 7 días de utilizarlo, a la semana tenemos que quitar el canister y colocar el dispositivo bajo el chorro de agua, puesto que la inhalación diaria y la salida de las moléculas del medicamento pudiera ocasionar que se tape la salida del dispositivo. Entonces, cada semana hay que quitar el canister, ponerlo bajo el chorro del agua, permitir que el agua salga y dejarlo así toda la noche. Al día siguiente, nuevamente hay que colocar el canister. También, si el medicamento no se ha utilizado por más de 7 días, se requiere nuevamente lavarlo y hacer una inhalación al aire para poder entonces después utilizarlo. Sí requiere algo de coordinación, no tanta como los inhaladores de dosis medida de antes, por lo que comentábamos de la forma de la molécula, y también requiere enjuague bucal. Y otro de los medicamentos que tenemos para EPOC es los medicamentos de partícula extra fina, el inhalador de dosis medida Modulite. Este inhalador extra fina es precisamente es de los inhaladores que tiene la molécula más pequeñita y que por lo tanto tiene posibilidades de poder llegar hasta la vía aérea distal. Es un inhalador presurizado también, viene en suspensión y también tiene un contador de dosis, indicador de dosis, aunque su contador de dosis baja más bien como en decenas. Dentro de los beneficios también tiene poco depósito pulmonar, no tiene casi nada, perdón, poco depósito faríngeo, casi no tiene depósito faríngeo, tiene mayor depósito pulmonar
tiene menor coordinación, requiere menor coordinación que un inhalador de dosis medida convencional y tiene disminución del efecto frío-freón. Lo tenemos disponible en triple terapia. Dentro de las cosas a mejorar, bueno, lo que les comentaba, su contador de dosis requiere enjuague bucal y sí requiere también cierta coordinación. Cuando nosotros damos un inhalador de dosis medida, es importante recordarle algo al paciente. A mí me gusta mucho el americano y entonces les quiero, a manera de recordatorio, decirles que, por ejemplo, cuando en el americano van a hacer el lanzamiento del balón y está la defensa en el centro con el balón, el quarterback se encuentra atrás y antes de que el quarterback tenga el balón, en el momento en el que el balón está siendo disparado, el corredor ya salió, con el objetivo de poder avanzar yardas para que una vez que el quarterback lance el balón, el corredor pueda captarlo y haya avanzado ya por lo menos 10 yardas o mejor aún hacer un touchdown. Es decir, el corredor ya generó velocidad y ya ganó distancia para poder recibir correctamente el lanzamiento. Y algo así es lo que tenemos que explicarle a nuestros pacientes cuando utilizan un inhalador de dosis medida. Muchos pacientes realizan la inhalación justo en el momento o después de cuando hacen el disparo. Y por el contrario, nosotros, cuando le pedimos al paciente que utilice su inhalador, debemos de pedirle que una vez que lo coloca dentro de sus labios, obviamente si se tiene que agitar, se agita, o si es de los nuevos dispositivos que no se agitan, el paciente debe sacar el aire por completo, vaciar el pulmón, colocar el dispositivo en su boca, sellarlo con los labios, pero antes de disparar, el segundo antes de disparar, tiene ya que iniciar la inhalación, tiene ya que generar un flujo para que una vez que el medicamento se dispare, pueda penetrar con mayor facilidad a la vía aérea distal y tenga menor depósito orofaringeo. Esto es muy importante recordárselo a los pacientes. Finalmente, si nosotros queremos elegir cuál es el mejor quarterback que tenemos, pues a lo mejor dirían algunos que Mahoma o algunos dirían que Rodgers o que Brady. Cada uno tiene características especiales por los cuales están posicionados como los mejores quarterbacks que hemos tenido. Lo mismo ocurre actualmente con la triple terapia. A lo largo de esta semana hemos visto la evidencia científica que respalda la eficacia y la seguridad de estos fármacos contra otras terapias, la mejoría que tienen en la reducción de exacerbaciones y el impacto en la mortalidad. No me voy a detener aquí, puesto que esto ya lo hemos platicado, pero el objetivo es decirles que tenemos muy buenos medicamentos, muy buenos fármacos como opciones y que únicamente dependerá más bien de nosotros decidir cuál es el indicado para nuestros pacientes. Si nosotros vemos que nuestro paciente tiene un flujo inspiratorio insuficiente, a lo mejor podríamos pensar que este paciente podría utilizar con mayor facilidad un inhalador de dosis medidas. Pero si el paciente tiene una buena coordinación, seguramente va a poder utilizar también un inhalador de polvo seco. A diferencia de los pacientes que a lo mejor no tengan un buen flujo inspiratorio o no tengan una buena coordinación, quizá en estos casos sí tendremos que utilizar algún otro dispositivo o apoyarnos incluso de una aerocámara. Estos serían los mensajes que les daría para llevarnos a casa. Pensar en 4 cosas muy importantes, en 4 factores. Primero, el paciente. Pensar en si es hábil para utilizar su inhalador, si puede coordinar él solo para utilizarlo, si tiene las condiciones físicas o clínicas necesarias para poder utilizar su inhalador. La enfermedad, ¿cuál es el tipo de medicamento que nuestro paciente requiere? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo? Quiero mejorar su función pulmonar, quiero reducir las exacerbaciones, quiero reducir la mortalidad. Pensar en el dispositivo ideal. Le pongo un inhalador presurizado, le pongo un inhalador de dosis medida, le pongo un polvo seco, le explico correctamente cómo lo va a utilizar. Y lo que les comentaba al inicio de la charla, recordar siempre que si el paciente no es quien se encarga de su tratamiento, nosotros debemos también de capacitar al cuidador para que el tratamiento sea realmente benéfico. Si nosotros conocemos todas las opciones que tenemos y sabemos utilizarlas, podremos colocar el inhalador correcto en el paciente correcto. Educar a nuestro paciente en cada consulta es importante. En el seguimiento de cada consulta, por mucho que sea un paciente de 2 o 3 años, siempre es importante recordarle cómo utilizar su inhalador. Si nosotros queremos hacer un cambio de inhalador, siempre darnos cuenta primero que el paciente realmente está utilizando bien el inhalador y que es más bien la progresión de la enfermedad lo que nos está haciendo cambiar el dispositivo y actualizarlos, ¿no? Porque como podemos ver, día con día salen nuevos dispositivos, nuevos fármacos, nueva evidencia clínica y esto será obviamente en beneficio de nuestros pacientes. Esta imagen también todos la conocemos. No educar a nuestro paciente es el camino al fracaso.
Así que es muy importante que esto lo recordemos y espero que este sea el principal mensaje que se lleven para su consultorio el próximo martes, porque el lunes es festivo, con respecto a esta plática. Les agradezco muchísimo su tiempo y nos volveremos a ver al final de la sesión con las charlas. Si tienen alguna pregunta, por favor la pueden poner en la sección de preguntas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Yo con eso termino mi charla y le doy paso a la doctora Saray Toral, mi maestra, mi colega y una mujer que admiro mucho como neumóloga y como mamá. Adelante, doctora Saray. Muchas gracias, Andrea. Voy a compartir pantalla. Pues siempre agradecida por estar con todos ustedes, por la invitación a esta mañana y compartir un poco acerca del tema que tanto me apasiona, que es la terapia inhalada. Me toca platicar qué hay sobre las nebulizaciones en EPOC, cómo, cuándo y dónde. Me parecen preguntas difíciles de contestar, pero que intentaremos dar un poco de explicación al respecto. Todos ustedes saben que la ciencia de la terapia inhalatoria tiene muchísimos años, más de 100 años a lo largo de la historia del hombre, registrado en el primer documento que palpa cómo estas personas que se dedicaban a atender a los enfermos calentaban piedras y sobre esas piedras ponían algunas plantas medicinales como el beleño, que generaba broncodilatación en los pacientes y alivio de sus síntomas. Hipócrates combinó esas plantas medicinales con resinas y con vinagres y las puso en un pocillo, digamos, conectado a un tubo de caña por el cual hacía inhalar a los pacientes. Años después, Samuel Cooper en Inglaterra y el general Jen en Estados Unidos, cada uno por su parte, descubrió que si quemaban las hojas de estramonio en forma de cigarrillos a los pacientes asmáticos, les daban estos cigarros, tenían mejorías de sus síntomas. Y así va evolucionando la historia de la nebulización a través de diferentes dispositivos con el mismo principio de inicio, ¿no? Calentar sustancias que generarán vapores y que fueran inhalados. Y miren ustedes cómo es hasta 1964 que tenemos el primer nebulizador como tal, que fue un nebulizador ultrasónico. En 1990, el nebulizador de chorro o jet, y en el 2001 al 2005, la malla vibratoria o el nebulizador de malla. Pero ¿cuál es la idea de tener terapia inhalada? ¿Qué nos dice Gold? Gold dice que el objetivo de dar terapia en los pacientes con EPOC es aliviar la disnea, por supuesto, mejorar el estado de salud, prevenir las exacerbaciones y reducir la mortalidad. A lo largo de estos días hemos visto cómo se hace hincapié en el tratamiento inhalatorio con la parte fundamental, como nos decía la doctora Koji, de educar al paciente para saber usar sus dispositivos. Y poco se habla en la literatura sobre en qué momento usar un medicamento inhalado a través de un dispositivo nebulizador. Y entonces nosotros tenemos que aplicar para EPOC las mismas condiciones y los mismos principios que usamos para cualquier enfermo respiratorio al cual decidimos darle la terapia nebulizada. Y son, desde 1996, CHEST nos dice que son 3 cosas que tenemos que valorar para que nosotros decidamos dar un tratamiento nebulizado. Si nuestro paciente tiene alteraciones de las extremidades como contracturas, debilidad de brazos o dolor durante las maniobras, o que tenga una poca coordinación que se requiere, sobre todo en los inhaladores dosis medida, o que no tenga la capacidad de comprender las instrucciones, estos pacientes son candidatos a dar tratamiento nebulizado. Si nuestro paciente tiene alteraciones mentales como desorientación, confusión, retraso psicomotor y no tiene un cuidador que le asista a la administración de los medicamentos, entonces debemos nebulizar, o que tenga poca capacidad para
entender cómo usar los diferentes dispositivos que a veces damos cuando damos terapias inhaladas abiertas y no todos los fármacos en un solo inhalador. O en aquellos pacientes que tengan alteraciones visuales, que no puedan leer las instrucciones o leer cuánto llevan de uso en los inhaladores. Entonces nos vamos a GOL 2024, porque siempre queremos tener, ¿verdad?, la última actualización, y nos damos cuenta que nuestro paciente, que en estas guías, perdón, nos hablan del manejo en exacerbaciones, porque ya hemos visto que la terapia en el EPOC estable, pues amerita dar medicamento inhalado por un polvo o por un inhalador dosis medida. Entonces vamos a ver qué pasa en las exacerbaciones, y en los puntos claves, en ningún renglón, nos hablan de la terapia nebulizada. Y entonces nos vamos a ver ya los puntos más finos de la guía, y nos dice en el punto número 1 que podemos combinar un beta 2 agonista de corta acción con o sin un anticolinérgico de corta acción, y eso se debe usar en la exacerbación, eso es evidencia C, pero tampoco nos dice por qué vía administrar el medicamento. Y entonces vamos a ver la clasificación de las exacerbaciones, vemos qué considera GOL para que sea una exacerbación leve, una moderada y una severa, y ahora me voy a ir a ver el tratamiento de cada uno de ellos, y entonces vuelvo a leer el objetivo de tratar las exacerbaciones, y oh sorpresa, las guías no me hablan, no me orientan, no orientan al médico de primer contacto, no orientan al médico residente que está en urgencias de guardia a cómo debe manejar una exacerbación, un paciente que viene con polipnea, taquipnea, desaturado, con dificultad respiratoria, con dolor opresivo, y le dice que el objetivo es minimizar el impacto negativo de las exacerbaciones y prevenir que el paciente se vuelva a exacerbar. Y entonces como que no cuadra, y dices, ¿cómo es posible que esto suceda si yo necesito resolverle el problema agudo a mi paciente, ¿no? Te das cuenta entonces que para GOL el objetivo de la terapia siempre será reducir exacerbaciones y mortalidad. Claro que eso es importante, pero ahorita estamos hablando de mi paciente agudizado que quizá no tenga la capacidad para administrarse un medicamento por polvo o por inhalador dosis medida. Y es hasta este rengloncito de las guías, en la figura 4.5, en donde, hablando de las exacerbaciones severas que no ponen en peligro la vida, que nos dice, considere usted usar un nebulizador o un inhalador dosis medida con espaciador. De tal manera que nosotros debemos interpretar entonces cuándo usar una nebulización, y es ahí cuando aplica el arte de la medicina. Evidentemente, nosotros tenemos que cuidar mucho la economía del país y el recurso con el que, la economía del país y del paciente, por supuesto, y el recurso que nuestro paciente tenga para poder prescribir una nebulización. Y no queda la menor duda que debemos usar nebulizaciones cuando nuestros pacientes estén con mucha dificultad respiratoria o con poca, y él prefiera una terapia nebulizada antes que usar un inhalador dosis medida o un polvo. Es en la página 106, cuando ya te vas a leer renglón por renglón de la guía, y solo en la página 106 de 235 hojas, me parece que trae la guía, el único espacio en donde nos dicen que, en donde nos dicen que es exactamente lo mismo, que no hay diferencia significativa en el volumen expiratorio forzado del primer segundo si uso un inhalador dosis medida con o sin cámara espaciadora o a través de un dispositivo nebulizable. De tal manera que entonces no existe un renglón como tal que nos haga pensar o que nos diga, aquí es cuando tienes que emplear la nebulización, aquí es cuando entra el criterio médico. Y después nos vamos al seguimiento de este enfermo que salió de la exacerbación, y lo primero que tenemos que pensar es, para seguirle dando medicamento nebulizable, los costos que esto implica en la terapia del paciente, y sobre todo la indicación puntual que tenemos ya con evidencia científica de que una vez terminada la exacerbación,
debemos iniciar de manera muy temprana la triple terapia, y entre las opciones de las triples terapias, por tema de educación y por tema de más apego a tratamiento, es preferible una triple terapia cerrada. Entonces vemos la evolución en las primeras 4 semanas, el seguimiento de nuestro paciente con una exacerbación, y vemos que la indicación es: por favor, reevalúe la técnica de inhalación. Y no se diga ya pasadas 12 a 16 semanas de la exacerbación, en donde insisten en la reeducación de la técnica de inhalación y en ningún momento nos mencionan la terapia nebulizada. Pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta como médicos para poder dar adecuadamente una nebulización o una terapia inhalada? Debemos recordar que en estas leyes de la física de los aerosoles, de la impactación, sedimentación y difusión, la geometría de la vía aérea importa, porque el medicamento inhalado se va a ir pegando y va a ir chocando con las irregularidades que la vía aérea presente. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, por supuesto, en nuestro paciente con EPOC, con enfisema pulmonar y con bronquitis crónica. También debemos tener siempre presente que la obstrucción de la vía aérea por la producción de moco dado por las células caliciformes y por las glándulas mucosas van a limitar esta movilidad ciliar, y eso va a impedir que el medicamento llegue a donde yo estoy ocupando que llegue. Nos decía hace unos días Alejandro Díaz, en una sesión que dio en el instituto, que les invito a que revisen, está gratis en el canal INER de YouTube, y él hizo un estudio muy interesante con la base de otros estudios ya publicados, en donde nos dicen que los tapones mucosos que presenta el paciente con EPOC van a estar asociados con mayor mortalidad. Y no solo los tapones mucosos que se puedan presentar en la vía aérea distal, sino desde la vía aérea central. De tal manera que nosotros tenemos que buscar tecnologías y medicamentos que nos permitan llegar a la vía aérea pequeña, la vía aérea en donde francamente se da el problema bronquiolar, el problema de la bronquitis y el problema, por supuesto, de la inflamación en estos pacientes con EPOC. Es decir, en esa vía aérea que mide menos de 2 milímetros y en donde deben llegar partículas entre 3 y 5 micras. Vamos a ver en unos momentos la plática del doctor Albert Agusti, donde seguramente nos va a hacer hincapié de la vía aérea pequeña, y en donde uno quiere preguntarse siempre, ¿en dónde empieza la vía aérea pequeña? Soy una ferviente amante de la vía aérea pequeña. He leído alguna literatura en donde no terminan de ponerse de acuerdo si la vía aérea pequeña empieza en la 4ª generación, es decir, en los bronquiolos, o empieza en la generación 8, que también es parte de los bronquiolos, por supuesto, pero es un poco más distal. Para mí, empezar en la 4ª generación, en la zona bronquiolar, donde ya no tengo cartílago, en donde no tengo células caliciformes ni glándulas mucosas, el músculo es el predominante y es el generador del broncoespasmo, y toda la producción de moco que se genera ahí por caída gravitacional de la vía aérea superior de los bronquios, o incluso de este cambio celular que sabemos que sucede en los pacientes con EPOC, en donde células que no producían moco ahora sí van a producir. Bueno, pues es exactamente en esas estructuras anatómicas tan pequeñitas en donde yo quiero actuar con mi medicamento. Necesito buscar tecnología, decía, con nebulizadores que me generen partículas que me permitan un mayor depósito pulmonar. Un depósito pulmonar de un 56% lo dan partículas de 1.5 micras, y un depósito en la vía aérea periférica, en la vía aérea pequeña de 43%, me lo dan partículas entre 1 y 3 micras. Está claro en este estudio que hizo Usmani
que es bellísimo y que yo invito a toda la comunidad a que nos sumemos a este tipo de estudios en donde podamos demostrar la poca evidencia que hay publicada al respecto y que a veces nos hemos casado con estos artículos, pero que valdría la pena también hacer nuestros estudios locales para demostrar que realmente estas partículas sí llegan en esta cantidad a la vía aérea pequeña y que estas no lo logran. Y en este mismo estudio de Usmani nebulizaron salbutamol y se demostró claramente cómo cuando es nebulizado por un dispositivo que genera partículas chiquititas, entonces yo voy a tener un mayor depósito pulmonar, pero no olvidar que voy a tener mayor exhalación del mismo. Además del dispositivo, tengo que preocuparme por las moléculas que estoy nebulizando, tanto con su viscosidad, su tensión superficial, su homogeneidad, la capacidad que tiene de pegarse a las grasas y pegarse a los líquidos. Vuelvo a mis guías GOL y busco en la tabla de terapias inhaladas el rengloncito, la columna de medicamentos nebulizados, y me hablan de medicamentos que yo no tengo en México, como broncodilatadores de larga acción, que sí existen en modalidad nebulizable, pero en otros países. Por supuesto, los SABA y SAMA que sí tenemos, nosotros nada más tenemos salbutamol y bromuro dipratropio, y no tenemos tampoco anticolinérgicos de larga acción nebulizables y por supuesto no tenemos moléculas que vienen en estudio. De tal manera que aquí, si yo veo justo lo que tengo para nebulizar, pues me queda muy claro que son medicamentos usados para una acción rápida y para un efecto rápido, y esto sucederá en pacientes con EPOC exacerbado. Esto es lo que tengo en México. Tengo budesonida nebulizable en 2 presentaciones, fluticasona nebulizable en 2 presentaciones, salbutamol monodosis y frasco multidosis, bromuro dipratropio con salbutamol combinado. Y aunque estas 3 presentaciones de medicamentos no vienen en presentación nebulizable, hay evidencia contundente que se pueden usar vía nebulizable y que sirve, que son estos 3 antibióticos: anfotericina B, amicacina y colistina. Hay, por supuesto, publicaciones ya desde hace muchos años que nos dicen para qué debemos usar cada uno de estos medicamentos y cuál es el efecto que yo voy a tener con ellos. Por supuesto, también hay agentes vasoactivos que podemos dar vía nebulizable con la finalidad de generar una vasodilatación. Es muy interesante ver qué sucede con los antibióticos nebulizables. En este esquema están graficando el porcentaje de pulmón aereado, digamos, y el porcentaje de depósito de amicacina. La raya azul es el depósito en el pulmón de la amicacina administrada vía intravenosa, y miren ustedes lo que sucede cuando la administramos vía nebulizada. Tiene por mucho más depósito. ¿Por qué sucede esto? Por supuesto, por la cantidad de receptores que tenemos en la mucosa, por el gran plexo neurovascular que tenemos en los bronquiolos, en los bronquios, en la vía aérea, y esto genera mucho mayor depósito. Pero ¿qué sucede si mi paciente tiene neumonía? Es este esquema, la misma medición de concentración de amicacina intravenosa, el depósito tanto intravenoso de la amicacina como nebulizable, y como el depósito de la amicacina a través de una nebulización en el pulmón, el depósito es mucho más alto que si yo lo diera intravenoso. Aquí están midiendo la concentración de la amicacina y de la colistina a través de la vía intravenosa en rojo y nebulizable en azul. De tal manera que hay evidencia científica de que si doy antibiótico nebulizado, tiene mucho mayor depósito que si lo hago vía intravenosa. ¿Cuál es el futuro de nuestras terapias nebulizables? Y entonces viene un apasionante grupo de fármacos para los pacientes con EPOC en fases 3, 3A, 3B, que se están trabajando para que tengamos más opciones. Ustedes no me dejarán mentir si me acompañan aquí, nos acompañan esta mañana médicos de mi rodada o más, que venimos usando las mismas formulaciones
desde que yo era residente, y eso hace 25 años, desde hace 20 que terminé la residencia, y muy pocas opciones nuevas tenemos. De tal manera que estamos quedándonos cortos con estos enfermos en cuanto a la terapia farmacológica. Afortunadamente, ya vienen en camino medicamentos, por ejemplo, inhibidores de las células de los mastocitos, terapias para la limpieza de la vía aérea, es decir, antimucolíticos, vasodilatadores, anticoagulantes, pero miren qué belleza. Ya sabemos, nos comentaron ayer en una plática, los inhibidores de las fosfodiesterasas 3 y 4, que están en fase 3A y que van a venir en presentación nebulizable, y eso es una gran oportunidad para nuestros pacientes con EPOC. También vienen LAMAS, LAMAS solos, inhibidores de las proteinasas. Entonces, nosotros tenemos que estar al día con la tecnología que se nos va a presentar, tanto en fármacos como en qué dispositivo será la mejor opción para nebulizar estos. Tendremos antibióticos que podrán ayudar justamente a estas colonizaciones con las que viven los pacientes con EPOC. Tendremos también anticuerpos monoclonales y otros tipos de antiinflamatorios, además de los esteroides que ya conocemos. Lo que tenemos hoy día es esto. Lo verde es lo que yo puedo combinar en un nebulizador. La gran ventaja de la terapia nebulizada es que puedo compartir varias formulaciones en el mismo nebulizador, excepto la tobramicina y la alfa-dornasa, que no deberíamos combinarlos con algunas otras cosas porque se inactivan. Que no está diseñado para nebulizarse: lidocaína, furosemide, sulfato de magnesio, no tienen evidencia científica para su uso. Tengo 3 tipos de nebulizadores en el mercado: los neumáticos o de chorro o jet, los más conocidos por todos nosotros, que tiene a su vez 3 variantes: los estándares sin ventilación, los que actúan con respiración mejorada o los que se activan por respiración. Estos son modelos PARI. Los nebulizadores ultrasónicos y los nebulizadores de malla, que a su vez se dividen en malla activa y malla pasiva. Cada uno tiene sus características, yo solo voy a mencionar la más importante de ellos. El ultrasónico calienta la formulación y esto hace que se inactiven los corticosteroides, particularmente la budesonida. Nunca nebulizar esteroides a través de un nebulizador ultrasónico, que si bien me da partículas incluso hasta de 1 micra, debo ser cuidadoso con el tema del calentamiento de la formulación. Los tipo jet, que son los más usados, me va a fragmentar mis partículas entre 3 y 5 micras, quizá no logre el depósito que yo quiera, y algo muy importante es que me deja un gran volumen residual en el contenedor del nebulizador. Y los de malla, que son los más modernos, pueden incluso fragmentar en menos de 3 micras las partículas, son ya de muy comerciales, ya no son tan caros, se iguala el precio mucho a los jets, y puedo nebulizar cualquier producto a través de estas mallas. Sin embargo, debo ser cuidadoso porque las partes del dispositivo son muy finas, muy pequeñas y luego muy delicadas, fáciles de romperse. También recordar que si yo voy a nebulizar a un paciente con EPOC, pues seguramente va a estar en una terapia intensiva o va a estar exacerbado, que serían las 2 indicaciones más puntuales para nebulizar a mi paciente. Y entonces recordar que en una terapia intensiva yo puedo usar los 3 nebulizadores, incluso un inhalador dosis medida si tengo el conector diseñado para conectar un inhalador dosis medida, o incluso hay cámaras espaciadores para los circuitos. Este es el nebulizador de malla activa único que hay para uso hospitalario, es marca Aerogen, no tengo ningún conflicto de interés, yo vengo a mostrar las tecnologías que existen en el mercado y recordar que tiene un importante depósito pulmonar y fragmenta muy bien las partículas, de tal manera que es ideal para nebulizar antibiótico, que generalmente eso es lo que hacemos a veces en los pacientes intubados o que se encuentran hospitalizados. No olviden que debo conectar mis nebulizadores en la rama inspiratoria del circuito cercano a la pieza en Y del paciente.
Todos los nebulizadores, los de uso en casa y los de uso en hospital, deben tener una desinfección correcta. Recuerden que son dispositivos que tienen contacto con las mucosas del paciente y que esto puede contaminarlos eventualmente. Recuerden que generan aerosoles y pueden contaminar la sala en donde se está nebulizando, y esto tenerlo pues siempre en mente cuando tengamos pacientes infectados y que estén compartiendo la habitación con otros pacientes. Sobre todo, si voy a nebulizar antibiótico, debo tener una limpieza especial, sobre todo de los nebulizadores de malla, para que la malla no se maltrate, no se altere y no se hagan los orificios, los poros de la malla mayores, y entonces pierda la cualidad de nebulizar y fragmentar las partículas muy pequeñas. Este es un producto, como muchos otros que hay en el mercado para usar en casa y que desinfecta muy bien nuestros nebulizadores que tenemos en nuestra casa. Yo con esto doy por terminada mi presentación. Por supuesto, estaré aquí para las preguntas que surjan más adelante. Y es un gusto para mí dejar al doctor Albert Agusti con la siguiente charla. Muchas gracias. Hola, hola a todos, buenos días. Soy el doctor Álvaro Agustí de Barcelona y es un placer poder compartir con ustedes, aunque sea telemático, unos minutos hablando de un tema que creo que es importante, que es el nuevo paradigma de la EPOC y sus posibles implicaciones terapéuticas. Quiero agradecer a la sociedad mexicana su amable invitación y aquí sí su apoyo en esta presentación. Empezaré con mis conflictos de interés. Trabajo con varias compañías, incluyendo Aquiesi. No tengo nada que ver con la industria del tabaco. En estos momentos soy el chairman actual de la Board of Directors de Gold, y creo que lo que les voy a explicar no supone ningún conflicto de interés con estas circunstancias. Esta es la agenda de mi presentación hoy. En primer lugar, hablaré del paradigma tradicional de la EPOC, que ustedes conocen bien, y de sus limitaciones, que es importante conocer también. En segundo lugar, hablaré del nuevo paradigma y en tercer lugar de las posibles implicaciones terapéuticas que se derivan de este nuevo paradigma. Empecemos con el paradigma tradicional. Ustedes conocen bien este esquema de Fletcher y Peto. Fíjense que es de 1977, medio siglo. Y de acuerdo con este paradigma, la EPOC era una enfermedad autoinducida por tabaco, caracterizada por una pérdida acelerada de función pulmonar a lo largo del tiempo, esta línea roja que les marco aquí. Hay algunos aspectos que vale la pena destacar de este paradigma. En primer lugar, que de acuerdo con el paradigma, la vida empezaba a los 25 años. Bueno, es obvio que eso no es correcto. Empieza 25 años y 9 meses antes. También de acuerdo con este paradigma, todos empezábamos con una función pulmonar del 100% a los 25 años. Y también sabemos que eso seguramente no es correcto porque no todo el mundo desarrolla los pulmones de forma adecuada durante los primeros 25 años de vida. Y en tercer lugar, como les decía, para tener EPOC había que fumar y ser genéticamente susceptible, aunque en ese momento la genética prácticamente no existía ni sabíamos nada de ello. Bueno, este paradigma tradicional ha pervivido durante 50 años, pero plantea algunas preguntas y algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya fumadores resistentes que no desarrollan la enfermedad? Seguramente, como decíamos, la genética
juega un papel importante, entonces desconocido, hoy más conocido. Y se han identificado más de 100 genes que aumentan la susceptibilidad y se relacionan con la función pulmonar. Todos ellos tienen un efecto pequeño, quizá excepto alfa-1 antitripsina, y se necesitan que coincidan varios para que el paciente sea susceptible. Pero también se puede plantear la pregunta inversa. ¿Cómo es posible que haya EPOC sin tabaco? Y en esta diapositiva les muestra a usted la prevalencia de EPOC en el mundo, en diversos países. Aquí tienen ustedes a México, en personas que no han fumado nunca. Y aproximadamente un tercio de todos los enfermos con EPOC en el mundo no han fumado nunca. Por tanto, si hay fumadores que no desarrollan la enfermedad y la enfermedad se puede desarrollar en no fumadores, es obvio que tienen que haber otros factores que expliquen la patogenia de la EPOC. ¿Cuáles serían estos otros factores? Pues hay muchos. Este es un estudio realizado en la población general en Austria, en Viena. 11.000 personas que se estudiaron con edades diferentes, desde los 6 a los 15, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos más mayores y gente de mi edad. Y ahí se estudió qué factores se relacionaban a edades diferentes con tener una función pulmonar baja, definida como un FEV1 inferior al límite inferior de la normalidad, lower limit of normal, a esa edad. Lo que se observó fue lo siguiente. Tienen aquí una diapositiva complicada, pero que espero poder explicar. Todos estos son factores que en niños se relacionan con baja función pulmonar. Fíjense ustedes que está la atopia, los eosinófilos, en definitiva el asma. Pero fíjense que empezar a beber alcohol a edad temprana también se relaciona con baja función pulmonar. Y tener una baja masa muscular, ser un niño un poco delgadillo, pues también. En adolescentes y adultos jóvenes sigue estando la masa muscular, empieza a aparecer el tabaco, tomar una mala dieta, pobre en frutas y vegetales. Y fíjense ustedes, no ser muy listo, tener una capacidad de proceso mental reducida. ¿Qué tiene que ver el cerebro o los músculos con la función pulmonar? Bueno, déjenme que les proponga que en realidad la función pulmonar es un marcador de desarrollo pulmonar y de desarrollo de otros órganos y sistemas. Ven ustedes que el número de factores relacionados con la función pulmonar baja aumenta con la edad, claramente con el envejecimiento, que entre ellos también se relacionan no solo con la función pulmonar baja, lo cual aumenta de una manera muy clara la complejidad del sistema. Y eso quiere decir que si queremos intervenir terapéutica o profilácticamente, tenemos que hacerlo pronto en la vida, porque si lo hacemos tarde, el sistema es tan complejo que difícilmente lo vamos a alterar. Y esa es una noción fundamental en el nuevo paradigma. El eje del tiempo, la edad de las personas, como veremos un poco más adelante. Por tanto, el nuevo paradigma. Como les decía, el nuevo paradigma tiene en cuenta el eje temporal, el tiempo. El tiempo importa. Y esto es lo que tratamos de plantear en este artículo de revisión que se publicó hace un año aproximadamente en Lancet Respiratory Medicine.
en el que pretendíamos explicar la patogenia de la EPOC a través de la interacción entre los genes y los factores ambientales del entorno a lo largo de la vida, el eje temporal. Y para eso planteamos esta ecuación G de genes por E, entorno, por Y, tiempo, edad. Y es a lo que llamamos una aproximación getómica, que les explicaré en la siguiente diapositiva. Aquí tienen el eje temporal. Fíjense que ya no empieza a los 25 años, ni siquiera en el momento del parto. Empieza antes, en el momento de la concepción. Y ya hay investigaciones que hablan de factores preconcepcionales, pero de momento los dejaremos. Esto es su vida, su edad, y al final de la vida, pues todos morimos. A lo largo de este eje temporal, nuestro genoma, nuestro ADN, mostrado aquí, interacciona con una multitud de factores ambientales, que es lo que se llama el exposoma. Por ejemplo, si usted nace prematuro, con mal desarrollo pulmonar, bajo peso, si su madre fuma durante el embarazo, si le da de mamar, la dieta, los alergenos, el estatus socioeconómico, la exposición a alcohol, por supuesto, a tabaco, infecciones, vacunas, polución. Hay muchísimos factores ambientales, que es lo que se conoce con el nombre de exposoma. Miren lo que ocurre la primera vez que en este eje temporal hay una interacción entre genoma y algún factor ambiental. Se pone en marcha una serie de mecanismos de respuesta biológica, que es lo que llamamos endotipos, que se pueden identificar mediante biomarcadores, pero que inducen cambios epigenéticos que quedarán en su genoma y una cierta respuesta inmune que quedará en su memoria biológica. Y esto, a esta edad temprana, puede alterar el desarrollo o la reparación pulmonar. El resultado son las redes que veíamos y lo que veremos de las trayectorias de función pulmonar. Y al final, el resultado final, que usted esté sano o enfermo, dependerá de todos estos mecanismos. Ahora, más tarde en la vida, usted se expone al mismo factor ambiental otra vez o a otro factor ambiental diferente que de nuevo inducirá una respuesta biológica, genética, inmune, reparación, quizá ya envejecimiento, y el sistema, como les enseñaba antes, se vuelve más complejo y la función pulmonar empieza a decaer. Sin embargo, el resultado final no solo depende de este eje vertical, de lo que haya ocurrido aquí, también depende, y esta es la esencia de la aproximación de G-Tomics, depende de lo que ha ocurrido antes, porque los cambios epigenéticos y los cambios inmunes tienen memoria y están allí, y lo que ocurre en un momento determinado también depende de lo que ha ocurrido antes. Y por supuesto esto se puede ir repitiendo ad infinito. En resumen, por tanto, una aproximación getómica a la salud humana en general, no solo a la EPOC, tiene dos conceptos importantes. Primero, la misma interacción gen-entorno a edades diferentes puede tener un resultado clínico final diferente. Un ejemplo muy obvio es el COVID. El COVID ha matado a mucha gente mayor, pero prácticamente no ha hecho nada a niños. El virus era el mismo y a nivel de la población los genes son los mismos. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era la edad, el tiempo. Y el segundo componente de la aproximación getómica a la salud humana es que el resultado final no solo depende de la edad, que por supuesto es clave, sino también depende de la historia acumulada de eventos
previos, porque los cambios epigenéticos de la respuesta inmune son un sistema de memoria biológica. Con esta idea del tiempo aparece el concepto de trayectoma o conjunto de trayectorias de función pulmonar que existen en la población y tienen la función pulmonar, porcentaje del pico de 100% desde el nacimiento hasta la muerte. Y hay muchas trayectorias. Esto es solo un diagrama, seguramente hay infinitas trayectorias. Pero en fin, esta amarilla es la trayectoria normal. Durante la infancia y la adolescencia los pulmones se desarrollan, alcanzan su pico sobre los 25 años, un poco antes que las mujeres, y si no pasa nada hay una pérdida ligera de función pulmonar debido al envejecimiento pulmonar fisiológico. Fletcher y Peto ya dijeron hace muchos años que si, por ejemplo, fumabas y tenías los genes adecuados, tenías una pérdida acelerada de función pulmonar. Ahora sabemos, sin embargo, que alrededor del 10% de la población no desarrolla el pulmón bien, por la razón que sea, les he enseñado muchos factores. Y si no pasa nada más y no se expone a otros agentes, por ejemplo el tabaco, siguen una trayectoria inferior a la normal, pero estable. Por supuesto, si estas personas fuman, perderían mucha función pulmonar. La pregunta, por tanto, es cómo podemos diferenciar cuando vemos a un paciente en la clínica a los 65 o 70 años si ha seguido una trayectoria roja o ha seguido una trayectoria azul, porque posiblemente sean enfermedades diferentes que requieran tratamientos diferentes. Bueno, empiezan a haber biomarcadores, y este es un artículo de hace un par de años en la cohorte de Tasmania, en los que se pudo evaluar qué marcadores se asociaban con la trayectoria roja de pérdida de función rápida, que eran marcadores inflamatorios. Pero a los 65 años, estos pacientes que seguían una trayectoria de pérdida rápida tenían marcadores inflamatorios, mientras que los que seguían una trayectoria de baja función pulmonar tenían un marcador, el CC16 o el Club-Cell 16, que es un marcador del número de neumocitos, en definitiva, del desarrollo pulmonar. Esto se ha de validar en otras cortes, pero podría ser importante de cara al futuro, porque estos pacientes de aquí posiblemente se beneficien del tratamiento antiinflamatorio, mientras que estos aquí, que no tienen inflamación, posiblemente no lo necesitan. Y como les decía antes, aquí muchos de estos pacientes tienen una muerte prematura y desarrollan comorbilidades importantes. Y aquí tienen un ejemplo publicado también hace unos años en la corte de Framingham. Pacientes con función pulmonar normal o baja. Baja era un FEV1 inferior al 80%, a la edad de 25 años. Y a los 25 años ya tenían más problemas respiratorios, más problemas cardiovasculares y 7 veces más diabetes. Pero es que si estos individuos se siguen a lo largo de la vida, desde los 30 a los 60 años, los que tenían baja función pulmonar a los 25 presentan la primera comorbilidad 10 años antes que los que no la tenían, baja a los 25. De nuevo, sugiriendo que la función pulmonar es un marcador de desarrollo global, corporal, de todos los órganos y sistemas. Y de hecho, las personas que a los 25 años tienen función pulmonar baja tienen una muerte prematura independiente, pero aditiva a la del tabaco. Finalmente, existen también personas que tienen una trayectoria supranormal, seguro que han visto en su consulta pacientes que tienen valores de espirometría del 105, 108, 110%.
¿Qué pasa si estas personas, por ejemplo, fuman? Pueden perder mucha función pulmonar, pero cruzarse con la trayectoria normal y ser lo que llamamos pre-EPOC, porque a lo mejor tienen efisema, un marcador de lesión pulmonar, pero tienen una espirometría pseudo-normal, porque no sabemos desde qué punto han partido inicialmente. La última trayectoria es esta en niños catch-up. Algunos niños, no todos, con baja función pulmonar pueden recuperar una trayectoria normal. Porque eso no lo sabemos, pero sería muy importante conocerlo bien para ayudar a estos niños a desarrollarse mejor y quizás en el futuro a los pacientes ya adultos con EPOC a recuperar función pulmonar. Veremos. Por tanto, y estoy acabando, ¿cuáles serían las implicaciones terapéuticas de este nuevo paradigma? Bueno, en la comisión Lancet, que publicó el año pasado una serie de recomendaciones para tratar de eliminar la EPOC, lo primero que hizo fue decir que tenemos que diagnosticar antes, que llegamos tarde. Actualmente establecemos el diagnóstico a los 55, 60, 65 años de edad, cuando la función pulmonar ya ha sido considerablemente reducida, los síntomas están presentes y lo único que hacemos es un tratamiento sintomático. Deberíamos diagnosticar mucho antes. La EPOC joven existe y deberíamos intentar diagnosticarlo antes. ¿Por qué? El tratamiento, recuerden la complejidad del sistema, el tratamiento en un sistema más simple es posible que sea más eficaz. Esto dirán que tiene que ver con la EPOC, por supuesto saben que es la circulación coronaria. Un paciente con una estenosis coronaria puede tener una angina y en cuanto el cardiólogo ve que tiene una angina, le coloca un balón, lo dilata y le coloca un esteno, dos o tres. Nosotros no hacemos eso. Nosotros en la EPOC lo que hacemos es decirle, no, si tiene usted una exacerbación moderada, no importa. Vuelva cuando tenga dos o más o tenga una hospitalización. ¿Eso es correcto? Empiezan a haber evidencia de que seguramente no lo es. Y este es un estudio en Suecia, en una cohorte nacional con 45.000 pacientes con EPOC de más de 30 años, que fueron seguidos durante 4 años. Y compararon qué pasaba con el riesgo de agudizaciones y la mortalidad en pacientes del grupo A o B con o sin una exacerbación moderada. Y esto es lo que ellos vieron. A lo largo del seguimiento, el número de exacerbaciones moderadas en los pacientes que llamaban B1, es decir, pacientes B que ya habían tenido una agudización moderada antes, pero incluso en los A1 era muy superior a los B0 o A0, es decir, pacientes sin historia de agudización, o de acuerdo inferior a los Gold E, pero superior a estos otros. Estos pacientes deben ser tratados, por tanto. Bueno, es una pregunta que deberá ser respondida por ensayos clínicos diseñados adecuadamente, pero ya existe un cuerpo de evidencia que está planteando la necesidad de hacer ensayos clínicos randomizados en pacientes jóvenes y quizá en pacientes con pre-EPOC. Es el momento de movernos río arriba, actuar antes. Por tanto, en conclusión, 1, el niño es el padre del adulto. Esto lo dijo este poeta inglés hace muchos siglos. Pero es verdad, lo que ocurre en la infancia, de hecho en el embarazo, en la infancia y en la adolescencia, tiene un impacto potencial muy importante
en la salud del adulto. El envejecimiento es el final de la vida, pero la infancia y la adolescencia son sus raíces. Por tanto, diagnosticar antes e intervenir antes en el caso de la EPOC es muy importante. Cuanto antes mejor. La Comisión Lancet decía 30-35 años. Les puedo decir que estamos en la Sociedad Europea haciendo estudios de espirometría en la escuela, en niños de 10 años, y ver qué ocurre con su salud pulmonar y global posteriormente. Y esto me parece muy importante para nuestra comunidad neumológica. La espirometría es una herramienta básica, imprescindible para el diagnóstico no solo de la EPOC, sino de muchas o todas las enfermedades respiratorias. Pero lo que es más importante es que es un marcador de salud global, porque identifica personas en la población que tienen riesgo de mala salud respiratoria, mala salud cardiovascular, mala salud metabólica y muerte prematura. Deberíamos, entre todos, favorecer el uso de la espirometría como marcador de salud global. Con eso termino mi presentación. Espero que les haya resultado interesante y estaré encantado de participar en la ronda de preguntas posterior. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Hola, buenos días, doctor Agusti. Encantados de que esté aquí con nosotros. Después de esta Buenos excelente días. presentación, creo que habrá mucho que platicar al respecto. Muchas gracias, doctor Rendón. De noche aquí en Barcelona ya. Siento no poder estar físicamente con ustedes, pero es un placer poder compartir un rato. Seguramente en el futuro tendremos oportunidad de tenerlo por acá, porque yo creo que una de Espero. las discusiones más importantes que podemos tener, me voy a tomar la libertad de aprovecharlo y acabando su plática, es si mucha de esta información nueva que usted nos ha presentado, ¿qué tanto pudiera aplicar directamente a nosotros los latinoamericanos o tendríamos que replicar toda esa información en nuestra población? Bueno, yo diría que conceptualmente, naturalmente sí que les aplica, porque los niños mexicanos y niñas y las mamás embarazadas pues están en una situación fisiológica idéntica. Ahora, sí que es cierto que puede haber factores ambientales que sean diferentes. Por ejemplo, el más obvio es la biomasa, que a lo mejor es más frecuente en México que en España, no lo sé, lo intuyo, ¿no? Otro es la dieta, otros son los programas de vacunación. Es decir, que los factores genéticos y biológicos son muy importantes y posiblemente compartidos, pero los factores ambientales, que también son muy importantes, pueden ser algo diferentes. Tanto, yo diría que sí que es importante y es tan fácil como pensar que la EPOC joven existe, ¿no? Sí, y definitivamente con esto que usted menciona, estaríamos en general en Latinoamérica en una posición desventajosa. México, que es considerado uno de los países que está mejor, tenemos un 50% de pobreza, una alta incidencia de obesidad, de diabetes, de desnutrición desde edades tempranas. Sí, seguramente. Sería muy interesante saber cuál es la epidemiología de la baja función pulmonar en la población joven de México, porque todos los estudios, digamos, epidemiológicos de EPOC empiezan a partir de los 40, 50 años, ¿no? Diagnosticamos la EPOC a los 60, 70 años. Llegamos 50 años tarde. Deberíamos ir, como dice el profesor Chelly, río arriba. Y bueno, pues empezar a entender que la función pulmonar tiene un periodo de 20 años y 9 meses en los que se ha de desarrollar adecuadamente. Y esas condiciones no siempre existen.
Muy bien, vamos a continuar con las preguntas que hemos recibido del público y una que creo que es muy interesante aclarar, se la voy a dirigir a la doctora Andrea, es con respecto a la limpieza del dispositivo del Aerosphere, que hay algunas dudas, tú lo mencionaste claramente qué es lo que se tiene que hacer, pero si nos pudieras repetir el proceso, la duda principal es qué es lo que se tiene que limpiar, si el canister o la carcasa. Sí, claro que sí. En el dispositivo Aerosphere se tiene que retirar el canister y la carcasa es la que se pone bajo el chorro de agua alrededor de 30 segundos y después se deja la carcasa que se seque toda la noche y al día siguiente nuevamente sobre la carcasa se vuelve a introducir el canister. Esto se debe de hacer una vez a la semana o cuando el inhalador no sea utilizado por más de 7 días. O sea, no usar detergentes, ningún tipo de O solvente, nada, únicamente es agua. solamente agua corriente, ¿no? Y ver que efectivamente salga, porque justamente en la salida de la carcasa pudiera quedarse depósito del medicamento y esto favorecer que las siguientes inhalaciones no salga la formulación que debe de ser. Y aquí en Monterrey que no tenemos agua, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo le hacemos? Acá padecemos varios problemas de sequía en el norte de México, doctor. Por eso le pregunto a la doctora Coyi, que ella vive en el sur de México, donde abunda el agua. En Barcelona también tenemos sequía, ¿eh? Ah, ya. También. Y que ese es otro de probablemente de los temas futuros que tengamos que abordar, los cambios climáticos y el impacto que hay en las enfermedades en general y en las respiratorias en particular, y no solo en las infecciosas, sino en las crónico-degenerativas. Y la alergia y la globalización y la facilitación de la transmisión de enfermedades infecciosas y en la adopción de hábitos de dieta poco saludables. Y hay muchas cosas que hacemos mal. Sí, doctor Álvaro, y Quisiera, entre la contaminación y el uso de dispositivos de vapeadores en los adolescentes cada vez a edades más tempranas, todavía ni siquiera sabemos el futuro que nos deparará en ese sentido. Bueno, no. Futuro bueno, no. ahora que acaban de salir las nuevas recomendaciones de Gold, doctor Agusti, ¿qué enfoque le dieron precisamente al uso de vapeadores dentro del documento Gold? Bueno, pues mire, el documento GOL se presentó hace 3 días en Filadelfia. Está disponible para todos aquellos que estén interesados en la página web de GOL. Lo pueden bajar gratuitamente. También hay diapositivas y un resumen, un pocket guide, o sea que lo pueden tener. Hay un apartado que se dedica específicamente al vapeo. Y lo que se dice es que la evidencia disponible, primero, es poca, porque todavía conocemos poco de los efectos a medio y largo plazo del vapeo, pero es preocupante, potencialmente preocupante. Y por eso Gold hace una recomendación muy explícita de que no se recomienda el vapeo como terapia para ayudar a dejar de fumar. Dejar de fumar no es fácil, pero no es imposible. Tenemos tratamiento farmacológico, de soporte, en fin. Pero el GOLD recomienda explícitamente que el vapeo no debe usarse para ayudar a la gente a dejar de fumar. Muy bien, creo que cada vez estamos teniendo más evidencia. La epidemia, la pandemia del vapeo está creciendo rápidamente, aún en las instituciones médicas. Es algo que tenemos que promover de poder detener a través de las sociedades médicas y eventos como este. Y yo invitaría a la sociedad a que en el próximo evento que tengamos organizamos algo específico sobre vapeo, porque siempre lo tocamos así nada más de ladito. Estoy ahorita en un hotel, estoy viajando para variar, me acabo de preparar un café, tengo aquí en el cuarto una maquinita de esas de Nespresso en las que les metes un cartucho y rápidamente te sale el café y un excelente café. Y se me ocurrió ahorita oyendo a la doctora Coyi y a la doctora Toral, que están hablando de técnicas inhalatorias, que ahora que tenemos medicamentos que se dan una vez al día y que el paciente lo puede usar en su casa, que no lo tiene que andar cargando, ¿no deberíamos movernos a eso? A que tuvieran un equipo en la casa que fácilmente pudieran usar, que en lugar de comprar un dispositivo cada mes, tuvieran una máquina que le meten cartuchos y ahí pueden inhalar fácilmente. ¿Está muy loca mi idea o sería algo que deberíamos explorar? No sé qué opinan.
Pues yo creo que sí. La verdad es que cuando apareció el de los primeros dispositivos de Respimat, yo recuerdo que muchos pacientes hacían esa pregunta, porque precisamente como tienes que poner el cartucho cada vez que lo compras, muchos pacientes me preguntaban si no existían solamente que pudieran comprar el cartucho, porque evidentemente eso mejoraría costos, es más cómodo para el paciente, disminuimos contaminación, ¿no? Y la verdad es que sí sería muy bien, sería muy bueno. O también explorar dispositivos que puedan tener mayor cantidad de dosis. Por ejemplo, en algunos de los dispositivos de partícula extrafina ya hay presentaciones, no en México, pero en otros países hay presentaciones de 180 dosis. Pero el tema es que la mayoría de los medicamentos, después de 3 meses que no se utiliza, pues ya no se pueden seguir utilizando, ¿no? Y entonces se tienen que desechar. Pero yo creo que sí, eso sería genial para los pacientes. Finalmente vamos avanzando, ya tenemos triple terapia en un solo dispositivo, ¿no? Terapias que pueden ser utilizadas solamente una vez al día o 2 veces al día, teniendo una broncoprotección amplia. Y sería maravilloso poder tener este tipo de tratamientos que el paciente no tuviera que estar teniendo que comprar un inhalador cada mes. ¿Y Clarísimo. qué tal que en el futuro, doctor, que estoy segura que así va a ser, les pusiéramos un chip a los pacientes en lugar de subdérmico en la mucosa traqueal a través de broncoscopía, como estos chips que hay de hormonas y de anticonceptivos y cuánta cosa, para tener una liberación continua y una broncodilatación permanente, ¿no? O sea, la verdad es de que te ahorrarías un montón de pasos y todo este proceso de impactación y de mal uso de la técnica. Entonces, sí creo que tenemos un débito importante como científicos y como ingenieros biomédicos en la administración de medicamentos inhalados para los pacientes. La realidad es de que a mí me encanta cuando me invitan a dar tratamiento no farmacológico porque es lo que veo día a día y palpo que sirve, ¿no? La rehabilitación pulmonar, la educación, el cese del tabaco. Cuando das terapia farmacológica, seamos muy sinceros, los pacientes se siguen quejando de disnea, se siguen quejando de tos intensa con expectoración y nos estamos quedando cortos. Entonces, sí sabemos que todo suma, que todo es importante, pero tenemos que, como que hay tanta tecnología y hay tantos avances que nos estamos quedando cortos en la salud respiratoria con la terapia farmacológica para estos pacientes. Bueno, esas son unas reflexiones, doctora Toral, muy interesantes y muy futuristas. Yo no sé de ningún chip intratraqueal que podamos ponerle. Ojalá se pueda desarrollar y funcione, ¿eh? Pero haría 2 o 3 comentarios. Primero, es cierto, por supuesto, que dejar de fumar, la rehabilitación, perder peso, todo eso funciona. Pero también funciona la terapia farmacológica. Yo tengo mis pacientes, no están curados, no los he curado, pero muchos han mejorado de manera muy significativa. Creo que con todas las problemáticas que tiene la terapia inhalada, de tomarlo, cumplir, tomarlo bien, bueno, en general no podemos negar que ha sido un avance muy importante. Me parece que ha sido usted que decía en su charla de que cuando era residente hace 20 años, bueno, yo era residente hace 40 años y viví que llegó el Ventolin a la práctica clínica. Y eso fue una revolución, porque antes teníamos pastillas de teofilina, nada más, ¿eh? Y el Ventolin fue una revolución. Por lo tanto, pienso que hemos de poner en valor lo que realmente tiene valor. Dicho esto, creo, y lo decía en mi charla, que llegamos tarde. Los pacientes que yo veo tienen 68, 70 años, tienen una espirometría muy alterada y arreglar un coche viejo y oxidado pues es muy difícil. Lo mejor que puedo hacer es que siga funcionando, pero no mucho más. Ahora bien, si los mismos tratamientos farmacológicos inhalados que tenemos ya en el mercado, que hay muchos, en vez de usarlos a los 65 o 70 años, los usásemos a los 45 o 40 o 50, muy posiblemente tendrían un efecto mucho mejor. Es decir, que, bueno, ojalá tengamos un chip intratraqueal, pero para mí tendría un impacto enorme
si diagnosticamos antes y utilicemos lo que estamos ahora, pero antes, llegamos tarde 20 años, al menos. Eso me parece que desde el punto de vista de la salud pública es muy importante. Y Yo quizá comparto totalmente su partiendo, opinión, perdón. doctor. Yo comparto totalmente su opinión de que hemos sido muy reactivos en el manejo del EPOC. Cuando he tenido la oportunidad de participar en eventos como este, siempre les digo que vamos a prevenir la tercera exacerbación. No, yo quiero prevenir la primera. Claro. Si la disnea doliera, no seríamos tan parcos en tratar a los pacientes, seríamos más Bueno, agresivos. el ejemplo que le he puesto del cardiólogo. Oiga, tengo una angina de pecho. Ah, pues ya volverá cuando tenga un infarto. Hombre, no. Le ponen el stent para evitar el infarto, ¿no? Le puedo decir que ahora estamos empezando un ensayo clínico en España, multicéntrico, en enfermos con EPOC B, es decir, con síntomas. Y una agudización moderada en el año anterior, porque si tuvieran dos ya no serían B, serían E. Ven, en estos pacientes los vamos a randomizar a seguir con terapia doble o terapia triple. Y el objetivo es la terapia triple en estos pacientes evita que se conviertan en E. No sé la respuesta, de aquí a un año y medio a lo mejor se la puedo compartir, pero creo que debemos ser mucho más proactivos, diagnosticar antes y actuar antes, ¿no? Creo Y que con uno de los respecto, problemas que teníamos ahí, doctor, era que la industria farmacéutica en los diseños, en sus ensayos clínicos, siempre busca la población en la que es más probable que tengan el resultado positivo. Y este estudio se le está apostando totalmente al opuesto que creemos ahorita. Pero si sale un resultado positivo en cuanto a prevención, pues el mercado de la industria va a crecer enormemente. Bueno, le puedo decir que este estudio que ya le digo estamos empezando ahora y tiene un seguimiento de los pacientes de un año, más el reclutamiento, hasta dentro de 2 años no vamos a tener los resultados, pero está apoyado y sponsorizado por una industria multinacional, no puedo decir cuál, pero y yo creo que ellos lo entienden. Primero, si es positivo, será un cambio importante para el tratamiento de los pacientes y para ellos les abre un mercado estupendo. y saben también que creo que podría ser un buen campo de exploración con respecto a la investigación. La verdad es que en el campo de asma, los anticuerpos monoclonales están en el apogeo total y ya no es raro ver pacientes que han tenido un excelente tratamiento con anticuerpo monoclonal, tan excelente que hemos podido reducir inhaladores y en algunos casos incluso retirarlos, y que el paciente está estable, entrando incluso a veces a a este nuevo término de remisión de la enfermedad. En los ensayos clínicos de anticuerpos monoclonales para EPOC en los que he tenido la oportunidad de participar, la verdad es que hemos visto sí que los pacientes les va muy bien y que siguen utilizando su triple terapia, pero realmente su tasa de exacerbación, su grado de disnea, su caminata de 6 minutos mejora notablemente. Quizá valdría la pena, y ojalá que en un futuro la investigación también se centre en la posibilidad de que los anticuerpos monoclonales administrados para EPO, que no se tienen que aplicar todos los días, ¿no? Que se pueden aplicar cada mes, cada 2 meses, pudieran impactar en que pudiéramos disminuir o en algún momento incluso retirar inhaladores para EPOC. Se antoja difícil porque obviamente la fisiopatología no es igual con respecto al tipo de broncoconstricción, pero vamos, ¿no? Es un camino que quizás seguramente esperemos en un futuro ver Bueno, resultados. el doctor Rendón me preguntaba por las nuevas guías Gold. En las nuevas guías Gold ya se habla de biológicos en EPOC. En concreto se habla de dupilumab, porque hubo un estudio publicado en el New England hace 3 meses o 4, en el que en un grupo especial de pacientes con EPOC, no todos, eran pacientes que a pesar de estar con triple terapia, seguían teniendo agudizaciones y tenían más de 300 eosinófilos. En estos pacientes, dupilumab, por primera vez en EPOC, demuestra claramente mejoría de función pulmonar, mejoría de exacerbaciones y mejoría de síntomas. Entonces, dupilumab es el primero que tenemos, no será el último, estoy seguro. Y pienso que estoy de acuerdo, doctora Colli, que se abre un ámbito muy, muy importante que habrá que saber personalizar. No todos los pacientes
son iguales y no todos van a responder a los mismos biológicos, pero seguro que estamos abriendo una puerta nueva. Por otro lado, tampoco es que el paciente que use inhaladores, digo yo, lo pase tan mal con estas novedades de que ya hay de larga y de ultra larga acción. Entonces, es una maravilla que el paciente pueda tener la posibilidad de solo 2 veces al día, y si está controlado con todos los hilos agarrados, pues difícilmente se anda rescatando, ¿no? En el día anda usando rescatador. Entonces, también esto, como usted bien dice, doctor, es un gran avance en la evolución de los fármacos que ya tenemos de larga y ultra larga. Y entonces esta urgencia de retirarte el medicamento inhalado no lo hay. A mí me parece maravilloso que al menos en México tenemos 3 fórmulas para dar triple terapia cerrada, y eso sí, quitar el número de dispositivos a usar en el día en el paciente, que además suele ser muy complejo. Yo algún día voy a presentarles una sesión de videos que termina siendo irrisoria, pero la cantidad de errores que los pacientes cometen, que porque si le soplo, que porque si tapo las rendiduras, que porque si en el respirar le giro, o sea, que dices, es impresionante cómo es complejo para ellos. Entonces mejor uno y evitar estas uso de diferentes, que además cada industria tiene su patente y su complejidad en cada dispositivo, ¿no? Y lo mismo Sí, pasa con las nebulizaciones. totalmente de acuerdo, doctora Toral, volviendo a Gold 24, de hecho ya estaba en Gold 23, claramente se recomienda, si es posible, un solo inhalador, es decir, doble o triple terapia en un solo inhalador para precisamente favorecer el uso del inhalador, ¿no? La otra cosa que también empieza Gold 24 a decir tiene que ver con el cambio climático, doctor Rendón, que hablábamos antes, y el posible efecto que los inhaladores presurizados, no los de polvo seco, tienen sobre el cambio climático. Es pequeño, porque contamina mucho más los coches o los aviones, pero está ahí. Y por tanto, Gold recomienda que si es posible, si el paciente puede generar un flujo inspiratorio adecuado, que no todos pueden, pero si puede hacerlo, los inhaladores de polvo seco son recomendados. Pero hay pacientes que necesitan una cámara, no pueden generar flujo inspiratorio, pero lo de los green inhalers está en Gold, ya. Ahora que está tocando el tema del flujo inspiratorio pico, doctor, y usted ha participado en múltiples ensayos clínicos en los que no era un requisito medirle a los pacientes su capacidad inspiratoria, ¿usted considera que en la práctica diaria debería ser un estándar de tratamiento o vamos a emproblemar el manejo de los pacientes si queremos hacer eso? Bueno, esta es una pregunta compleja, que la reducción de la capacidad inspiratoria, es decir, la hiperinflación pulmonar y el atrapamiento aéreo, son una causa de disnea, eso es absolutamente demostrado, no necesita más demostración. Que si un paciente tiene inflación pulmonar y baja capacidad inspiratoria, va a poder generar menos flujo inspiratorio, también está demostrado y también sabemos que eso tiene un impacto. Ese tipo de cosas son las que se han de tener en cuenta a la hora de prescribir un inhalador de polvo seco o de presurizado. Hay medidores de flujo inspiratorio ambulatorios sencillos que se pueden utilizar. No mucha gente los utiliza. Y yo lo que hago personalmente siempre a todos mis pacientes es pedirle que traigan su inhalador a la consulta y que me hagan una demostración de cómo lo utilizan delante mío. Porque sí que es cierto que baja capacidad inspiratoria pues dificulta la utilización del inhalador. Pero otro error, doctora Toral, que para mí hacen muchísimos pacientes es que no expiran antes de inspirar, no reducen su volumen pulmonar. Y solo diciéndoles eso, no, primero usted vacíe sus pulmones y luego haga una inhalación.
Bueno, ahora sí que funciona, ¿no? Que, por tanto, medir el flujo inspiratorio en todos los pacientes. Bueno, si uno tiene el aparato y la oportunidad, bien, pero lo que seguro que puede hacer es pedirle que lo usen delante suyo y corregirlo. Si Sí, querías comentar le algo, voy sí, a, adelante. sí, o expiran dentro del inhalador de polvo, ¿no? Es terrible. Fíjese que O no estamos le sacan el haciendo, tapón. Yo he visto un eh, paciente que no eh, le sacaba el tapón. Oiga, esto no funciona. Pues claro, si no le saca el tapón, no funciona. estamos haciendo una de las tesis de los muchachos de la Escuela de Terapia Respiratoria del INER. Bueno, se están corriendo 3 tesis. Nos dimos a la tarea de comprar en Barcelona el InCheck Dial, ¿no? Tenemos varios, porque en México no hay distribuidor. Y algo súper interesante es que les medimos a los pacientes, estamos viendo pacientes con EPOC, con fibrosis y en niños. Y es cierto que lo que dice la literatura, que con tal flujo inspiratorio pueden o no tal inhalador. Entonces, lo que hemos visto contundentemente es que el paciente, primero les medimos el flujo inspiratorio con el Dial y lo hacen mal. Entonces, le enseñamos puntualmente la técnica y luego le decimos, vea aquí en la reglita cómo usted inspira de manera correcta, pone el tórax recto, bien sentado, saca el aire, comprime bien con sus labios, mete. Exactamente así, de esa forma tiene que usar su inhalador y ahora usa su inhalador. Y entonces aquellos pacientes comparado con fuerza muscular de mano y con metros recorridos y estamos midiéndoles también el flujo inspiratorio por espirometría, es decir, queremos cuadrar lo más objetivo todo y nos damos cuenta que el secreto es educar. Punto. Educar cómo se hace la técnica y no tanto que el paciente está muy débil o muy con sobredistensión y que no puede hacerlo. Ya veremos más adelante qué resultados tendremos, pero sí que tiene uno que invertirle varios minutos a la consulta en educar y pedirle lo que usted dice al paciente que traiga su inhalador, porque otra sorpresa aquí en México es que usted prescribe algo y en la farmacia le dan otra cosa, el paciente, tú crees que está usando lo que le mandaste y así no es, ¿no? Es cierto. Doctor Agustín, tocó el tema ahorita de hiperinflación, que es otra de las novedades en GOL, que yo creo que debería ser algo que siempre debió haber estado. Y de hecho la sección es muy pequeña. Y en la mayor parte de los ensayos clínicos no es algo que se preocupe uno de medir o de seguir. ¿Usted cree que eso va a cambiar en el futuro? No lo sé, que lo decía antes. Um, hemos querido incluir esta sección porque creemos que es fisiológicamente muy importante. De hecho, pensamos y hay evidencia que los broncodilatadores actúan a través de deshinchar al paciente. Esto es lo que se llama pharmacologic volume reduction. No es surgery, no es endoscopia, pero es reducimos el nivel de gas trapping utilizando broncodilatadores y eso es lo que mejora al paciente, ¿no? Yo usando también como ejemplo muchas veces le digo, no al paciente, sino al familiar del paciente, coja aire, aguante ahí. Y ahora respire normal desde ahí. Ah, oiga, doctor, sí que me canso, pero eso es lo que le pasa a su marido, que tiene demasiado aire atrapado y con el broncodilatador lo desinflamos un poquito, ¿no? El problema en GOLD es que podrían haber muchas más secciones con mucho más extensión, pero entonces en vez de ser una guía sería un libro y la gente tampoco lo podría leer, ¿no? Y va acumulando referencias, ya tiene 1000 referencias, no sé cuántas tiene, pero bueno, ahí está. Cada año uno nuevo. Y le puedo Pero decir que en los ensayos editar una clínicos, en guía, lugar de, sí, y en los no, ensayos que clínicos, en lugar editar, de perseguir el F1, perseguir la desinflación como objetivo. bueno, se podría hacer, sí, sí. Hay pocos, algunos hay, pero pocos. Sí, sí, claro que sí. Sabemos, por ejemplo, que la hiperinflación tiene valor pronóstico. Un paciente hiperinflado tiene mayor riesgo de mortalidad, o sea que tendría sentido, sí. Eh, Tenemos todavía tiempo para hacer algunas preguntas interesantes. Y bueno, recientemente estamos teniendo información de nuevos medicamentos, ahora sí, en cuanto a su génesis, los nuevos inhibidores de la fosfoesterasa inhalados.
que los resultados han sido positivos, pero ha habido mucha controversia entre autoridades como ustedes mismos, que son los líderes en gol. No sé si quiera comentarnos algo al respecto. Bueno, es ensifentina, ¿no? Que es un inhibidor, si no estoy equivocado, PD4 y PD3, con lo cual es las dos cosas, un broncodilatador y un antiinflamatorio, y además es por vía inhalada, con lo cual evitaría muchos de los efectos secundarios de cuando los utilizamos por vía oral, ¿no? Que yo sepa, hay un artículo publicado en el Blue Journal hace unos meses y que parece que dice que sí que funciona. El gran problema, creo yo, aparte de confirmar esos resultados en otros estudios más amplios, es el posicionamiento de eso. ¿Dónde lo ponemos? En la guía lo ponemos en vez de la triple, es decir, doble y esto, o es además de la triple, y si llegan los biológicos, ¿dónde lo ponemos todo junto? Pues habrá que hacer ensayos clínicos que comparen, por ejemplo, doble terapia con PD3, PD4 versus triple y ver si uno es mejor que otro. O si el añadir esto a la triple versus añadir un placebo tiene un efecto diferencial o no. Sí, yo creo que es una línea muy interesante, pero todavía muy al principio. Y por otro lado, ¿cómo medir? ¿Cómo medir que sí está haciendo el efecto querido, ¿no? O sea, tendríamos que meter de rutina pruebas que a lo mejor no hacemos de función pulmonar en estos enfermos. Pero eso en el marco de un ensayo clínico de investigación se puede hacer. Otra cosa es que una vez se haya medido y se haya comprobado, haya que continuar midiéndolo en la práctica clínica. Pero eso pasa muchas veces. Tú en un estudio, en un ensayo, miras biomarcadores y luego tampoco los miras todos en la práctica clínica, ¿no? O sea, hay que diferenciar la investigación de los biomarcadores, ¿no? Por ejemplo, en la última ATS en mayo, hubo algunas presentaciones que a mí me impactaron, que eran relacionadas con los tapones de moco. Ahora que se hacen más TACs, vemos muchos pacientes, no todos con tapones de moco. Y hay un artículo publicado en JAMA que demuestra que los pacientes que tienen tapones de moco en el TAC tienen más mortalidad. Entonces, curiosamente, esos pacientes que tienen más tapones de moco no tenían más bronquitis crónica. Quizá es precisamente por eso los que tienen bronquitis crónica están limpiando y los que no tienen se les queda el tapón de moco dentro. No lo sé. Yo creo que entender el papel del moco en EPOC, que parece muy obvio pero muy olvidado, va a ser muy importante. Una pregunta es, bueno, ¿vale? ¿Y con qué lo tratamos? Eso no lo sé. Habrá que reevaluar el papel de los mucolíticos, de la hidratación, de la fisioterapia, pero yo creo que el moco va a ser una frontera nueva en el, gracias a la imagen. O de la causa de la producción de moco, porque si es inflamación, volvemos nuevamente a otra indicación para usar antiinflamatorios. Pero a lo mejor no solo estamos hablando de producción aumentada de moco, sino de tapones de moco. Y a lo mejor lo que está pasando ahí es que la eliminación del moco que producimos no es adecuada, por eso se producen los tapones, ¿no? Quizá es un problema de la célula epitelial ciliada y del transporte mucociliar, ¿no? Veremos, no lo sé. Pero me Claro, pareció muy interesante. el escalador mucociliar está alterado, particularmente en aquellos por tabaco, ¿no? Que está inhibido todo mecanismo de defensa y pues ahí está el atrapamiento del moco. Mencionó biomarcadores, doctor Agustín, y habló de dupilumab también. Vamos a entrar en el terreno de medir FeNO en nuestros pacientes con EPOC y inflamación T2. Bueno, a ver, mi opinión es que deberíamos olvidarnos de las etiquetas diagnósticas. Esto es EPOC, esto es asma, esto es ACO, esto es bronquiectasias. Mire, ahora sabemos
que hay pacientes con asma que tienen obstrucción fija al flujo aéreo, hay pacientes con EPOC que tienen hiperrespuesta bronquial, hay pacientes con EPOC y T1, hay pacientes con EPOC y T2, con bronquiectasia. Yo creo que deberíamos evolucionar hacia el concepto de enfermedad crónica de las vías aéreas, punto. Y luego estudiar en cada paciente qué rasgos tratables tiene ese paciente. Entonces, si un paciente con EPOC tiene muchos eosinófilos, tiene un FeNO elevado, pues a lo mejor sí que es un buen candidato para terapia biológica. Pero creo que las etiquetas diagnósticas no nos ayudan, nos están cerrando la manera de atender a estos pacientes, ¿no? Si usted tiene asma, le puedo dar biológico. Si tiene EPOC, no. Hombre, dependerá de qué EPOC y de qué asma, ¿no? Hay una pregunta aquí de la audiencia que creo que expresa algo de inquietud que lo hemos escuchado en varias ocasiones, de la duración de los medicamentos, 12 contra 24 horas. Si eso realmente tiene alguna implicación en decidir qué le voy a dar a mi paciente o sería indistinto basándonos en la duración, en el efecto. Hace 10 años o 15, cuando empezaron a salir los fármacos inhalados de una vez al día, cada 24 horas, yo me acuerdo haber participado en alguna reunión donde se planteó lo siguiente: ¿por qué una vez al día? ¿Cuál es la razón de una vez al día? Y la razón es mejorar el cumplimiento. Se supone que si un paciente toma un medicamento una vez al día, cumplirá más que si lo toma 2, 3 o 4. Es una suposición, no hay mucha evidencia. Y eso viene sobre todo del tratamiento de la hipertensión arterial y del hipercolesterolemia de los cardiólogos. Pero hay una gran diferencia, y es que la hipertensión y el colesterol alto son asintomáticos y la EPOC no es asintomática. Entonces yo en mi práctica, ¿qué hago? Si tengo un paciente que no tiene muchos síntomas, pruebo una vez al día y veo cómo le va. Pero si es un paciente con EPOC con muchos síntomas, prefiero 2 veces al día, porque el propio paciente me lo dice: oiga, doctor, yo es que quiero irme a dormir y dormir bien, ¿no? O sea que yo creo que los dos tienen su tipo de pacientes que les puede ayudar más. Siempre una vez al día creo que hay pacientes que no estarán adecuadamente tratados. Siempre 2 veces al día creo que estarán pacientes que con una vez al día podrían estar bien. De nuevo, hay que individualizar y personalizar el tratamiento. Bueno, tenemos tiempo para una última ronda de despedida. Le pediría a la doctora Koji si nos quiere hacer algún comentario antes de ya cerrar la sesión. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado hasta este punto. La verdad es que me siento muy honrada de compartir este escenario con grandes profesionales como se lo son ustedes tres. Y pues el mensaje que le quiero dar a nuestra audiencia con respecto al tema que yo di es que es muy importante siempre verificar que nuestro paciente esté utilizando correctamente los inhaladores. No, nuestro trabajo no solamente debe de centrarse en la prescripción del fármaco, sino en el seguimiento y en el cumplimiento de su tratamiento. Y como dije, elegir el dispositivo ideal para cada paciente. Muchas gracias. Saraí. Igualmente, muchas gracias. Un gusto estar con Andy, doctor Albert Agusti, un placer, doctor Adrián Rendón. Y yo dejaría de mensaje, además de la educación de la que habla Andy, al paciente, es estos foros de educación continua para el personal de salud. Si yo no soy neumólogo o especialista y tenemos aquí en el foro médicos de primer contacto, terapeutas respiratorios, y no tenemos mucho acceso a la literatura, que ahora es tan fácil llegar a ella, pues escuchen a sus representantes médicos. Ellos sí que saben cómo se usan los dispositivos en la mayoría de los casos. Entonces escuchen, aprendan, en lugar de recibirlos y decir, ¿qué beca me vas a dar? Primero enséñame qué dispositivo me traes, cada cuánto se usa, cómo se usa, qué formulación trae, y lo mismo aplica para los nebulizadores. Parece algo tan sencillo, son dispositivos todos muy pequeños que parece que no tienen chiste, pero sí que tienen su técnica para una adecuada optimización de los medicamentos. Muchas gracias. Y cerramos con el doctor Agustín.
Bueno, un placer haber compartido este rato con todos ustedes. Si yo tengo que dejar un mensaje, es la EPOC no empieza a los 65 años. Empieza mucho antes. No la EPOC y el asma y muchas de las enfermedades humanas empiezan mucho antes. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo de diagnosticar antes a estas personas o a la población de riesgo, porque una intervención precoz es muy posible que sea mucho más eficaz que una intervención tardía. Pues muchas gracias a los tres. Para mí ha sido una delicia compartir estas 2 horas de mi vida con ustedes y espero que nuestra audiencia haya disfrutado también. Vamos a dar por cerrado ya esta Semana Nacional de POC y esperemos que en próximos eventos nuevamente estemos aquí reunidos aún a la distancia a través de estos medios digitales. Muy buen día y que estén todos muy bien. Muchas gracias, doctor Agusti, muchas gracias, Sandy, muchas gracias, Arey. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luego.